Esta mañana tenemos nuestro texto en este capítulo, en Juan, capítulo 12, versículos 27 hasta el versículo 30. Viene en un contexto, en el contexto de los días finales de la vida de Jesús. Viene en el contexto de la entrada triunfal a Jerusalén y las multitudes estaban adorando, alabando a Jesús, pero hubo problemas, hubo oposición, hubo persecución, porque Jesús había levantado a Lázaro de los muertos y los fariseos, sacerdotes, aborrecieron a Jesús. La gente siguieron a Jesús, tenían envidia en su corazón y hablaban y planeaban para morir a Jesús en este contexto. Los griegos que eran de afuera de Israel vinieron para tener una vista de Jesús. Y en este momento, cuando el mensaje de los judíos vino a Jesús, él tenía una vista de el fruto de su muerte, porque él era como el grano de trigo y a través de su muerte iba a ser una cosecha grande. Y estaba pensando entonces en su muerte y acercándose a su muerte. Y en este momento habla de lo que pasa en su corazón, aquí en versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Qué maravillosos son los pasajes donde tenemos los pensamientos interiores de Jesús. Tenemos lo mismo en los salmos. Por ejemplo, Salmo 130 es muy claro. O Salmo 22 es muy claro que tenemos los pensamientos de Jesús. Tenemos también en Getsemaní, en la lucha allí, en oración, tenemos los pensamientos interiores de Jesús. Pero también aquí, en este pasaje, en Juan 12, Juan no dice nada de Getsemaní, pero dice aquí en estos versículos sobre los pensamientos de Jesús, sobre sus sufrimientos y sobre su muerte. Vamos a ver unas cosas en este tema esta mañana. En primer lugar, el misterio de la turbación de la alma de Jesús. La turbación de su alma era un misterio. Cuando dice, ahora está turbada mi alma. Hay muchas doctrinas del Evangelio enrolladas en esta frase de la angustia de la alma de Jesús. Consideran en primer lugar, ¿quién era que fue turbado? Era el Dios hombre que era turbado en su alma, porque este Evangelio de Juan nos muestra quién era Jesús. Era el Verbo hecho carne. Capítulo 1 de Juan dice, el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y era Dios. En el principio era el Verbo se hizo carne. Jesús es el Dios hombre. Y esta persona, el Dios hombre, era el que sufrió en su alma. Considera que Dios era y es Dios, pero no
quitó los sufrimientos de Jesús. Muchos tienen el pensamiento que yo voy a ser protegido de sufrimientos. Los proverbios dicen que el hombre que tiene riquezas, sus riquezas son como un muro alto en sus pensamientos y nunca va a sufrir porque tiene riquezas. Y sería posible pensar, Cristo era Dios, entonces no sufrió realmente porque Él era Dios. Pero no es correcto, porque ¿qué dice la palabra? Dice que su alma era turbada. De hecho, Dios era y es, Jesús era y es Dios y sufrió más por el razón que es Dios. Con yo o contigo, si sufrimos, podemos sufrir hasta un cierto punto. Y después de eso, ¿qué pasa? Morimos. Cuando consideramos los sufrimientos de Jesús y lo que sufrió, era la ira de Dios que sufrió. Si hubiera 1,000,000 de ángeles y la ira de Dios tan pesada era revelada a ellos y puesto en ellos, 1,000,000 de ángeles perecerán debajo de esta carga tan pesada, de la ira de Dios. Jesús era Dios y sufrió más. Y el Verbo que tiene un poder infinito y Él tenía la posibilidad de sostenerse debajo de una ira infinito y al mismo tiempo era hombre. Y porque era hombre tenía la posibilidad de sufrir porque la naturaleza divina no puede sufrir, pero tomó la naturaleza humana y podía sufrir. ¿Quién era que sufrió? Era el Dios hombre que sufrió. ¿Quién era que sufrió? También era el fiador que sufrió. Es una frase muy rica de las escrituras que viene en Hebreos capítulo 7 y versículo 22 sobre Jesús. Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor, fiador. Y esta muestra que hubo un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo hizo promesas fieles. Y yo voy a entrar en el mundo. Yo voy a cargar la culpa de mi pueblo elegido. Y Jesús es fiel en sus promesas. Y tomó la carga de la culpa de su pueblo. Y también entendemos eso en Salmo 40, el Salmo de Jesús, porque dice Salmo 40, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agradan, hacer abierto mis oídos, holocausto y expiación por el pecado no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Entonces estos versículos se aplican a Jesús explícitamente en Hebreos capítulo 10. Son las palabras de Jesús. Él vino para tomar
el lugar de todos los sacrificios del Antiguo Testamento y hizo la voluntad de Dios y dice, he aquí vengo, vino para cumplir sus promesas al Padre, para tomar la carga. Y también continuamos leyendo en Salmo 40, y todo el Salmo es Salmo de Jesús. Dice en versículo 12, porque me han cercado males sin número, me han alcanzado mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón desfallece. ¿Cómo es posible que en un salmo, que es salmo de Jesús, donde tenemos la voz y las palabras de Jesús, cómo es posible que dice mis iniquidades? Es posible y es cierto porque Él es fiador. Él tomó la culpa no de sus propios pecados, pero de los pecados de su pueblo. Él cargó eso, llevó la culpa, y por eso dice, mis iniquidades son más de los cabellos de mi cabeza. Eso es lo que turbó la alma de Jesús. ¿Por qué dice Jesús en el texto, ahora está turbada mi alma? Él fue turbada por los pecados de su pueblo. Cristiano, hay que mirar a tu pecado como encargado en Cristo y turbando a su alma. Debes ver a tu pecado turbando el Salvador, porque Jesús, su deleite era el rostro de su Padre y comunión con Dios. Pero cuando sintió la carga de los pecados de su pueblo, la luz del rostro de su Padre fue escondido de él. Tú eres la persona que has turbado la alma del Señor Jesucristo con tu pecado. Y una tristeza piadosa por el pecado viene de este fuente. Porque el pecado sí quebranta la ley de Dios y por eso debemos sí tener tristeza. Pero una tristeza evangélica sobre el pecado viene más que nada de este fuente. Yo veo que mi pecado turbó la alma de Jesús. También, cristiano, mira a tu pecado turbando la alma de Jesús, porque de este fuente también solamente viene consolación. ¿Cómo puedes tener paz con Dios? El pecado es lo que turba la alma y sí debe turbar la alma, porque el pecado es la cosa más vil de todo el mundo. Si no estás turbado por tus pecados, tú eres loco. Pero pecado es lo que turba. ¿Cómo puede ser quitado esta turbación? Solo por Cristo. Cristo llevó la turbación. Y cristiano, tú tienes paz con Dios. ¿Es posible para encontrar paz?
Sí, porque Cristo dice, cualquier persona que es turbado, encargado, ven a mí y hallará descanso. Él fue turbado para dar descanso a los turbados por pecado. Y Él está dispuesto a dar descanso a ti. Cristiano, mira a tu pecado llevado por Cristo. ¿Y dónde? ¿Dónde fue turbado? Él era el Dios hombre que fue turbado. Él era fiador que fue turbado. ¿Y dónde fue turbado? En su alma. Ahora está turbada mi alma. Dice, ahora hubo algo especial de ese tiempo en la cual fue turbado. Era la cercanía de la cruz. Ahora está turbada mi alma, porque estaba pensando en sus pensamientos, en el hombre interior, sobre lo que iba a pasar en la cruz. Y nadie estaba hiriéndolo en su cuerpo. No hubo en ese momento violencia para turbarlo, pero era el pensamiento de la ira de Dios que turbó su alma. Y era turbado en una alma perfecta, una alma sin pecado personal. ¿Por qué? El pecado es algo que descompusa. El pecado descompusa la alma. Pero Jesús no tenía pecado personal en su alma. Sus pensamientos eran clarísimos. Entonces sufrió más. Jesús experimentó en su alma miedo de Dios, temor de Dios, tristeza, y no sabía qué decir. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? No sabía qué decir. En Salmo 77 tenemos también un hombre angustiado y es tan turbado que no sabe qué decir. A veces pasa con sufrimientos grandes que no sabemos qué decir, no tenemos palabras. Así fue con Jesús. Entonces, Jesús experimentó todo eso, pero tenía fe perfecta y no tenía ningún remanente de descreencia como tenemos. Entonces, en la alma perfecta de Jesús hubo turbación y fe perfecta. Y nos enseña que también cuando queremos ayudar unos a otros en la iglesia, es complicado. La turbación de la alma sí es complicado. Porque sí, Jesús tenía fe como hombre, fe perfecta. Y también tenía turbación. Fe y turbación pueden estar en la misma alma, en la misma hora. Sí, debemos fortalecer fe, debemos fortalecernos con las promesas de Dios, pero no es el caso si hubiera una fe perfecta, no sufrirás. No es correcto, porque podemos tener fe y sufrir al mismo tiempo.
Entonces, en el primer lugar, vemos el misterio de la turbación del alma de Cristo. En el segundo lugar, vemos la oración de Cristo debajo de su turbación de alma. Y lo vemos en el segundo parte del versículo 27 y el versículo 28. Padre, sálvame de esta hora, pero por eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Está turbada tu alma? ¿Qué debes hacer? Debes orar al Señor. Esta oración era una oración de fe. No es maravilloso. Discúlpame. Es maravilloso que debajo de esta carga de los pecados, todos los pecados de su pueblo, con una alma turbada por la ira de Dios, que Jesús oró a su Padre en los cielos: Padre, sálvame de esta hora. Debajo de esta carga pesada, adentro del horno de la ira de Dios, ora con fe a un Padre en los cielos. Porque todavía Jesús era Hijo de Dios. Nunca cambió esta relación eterna entre las personas de la Trinidad. Todavía Él era Hijo y Dios era su Padre. Padre, sálvame de esta hora. Entonces, qué gran confianza el cristiano tiene, porque en cualquier situación, esta no cambia. Dios todavía es tu Padre. Tú eres un hijo, una hija adoptado. Jesús es el Hijo unigénito, el Hijo eterno. Nunca fue adoptado, pero el cristiano es un hijo adoptado por la gracia de Dios. Pero tú eres hijo en el Hijo eterno. Y nunca cambió que Jesús era el Hijo. Y también nunca va a cambiar que tú eres hijo. En cualquier sufrimiento, en cualquier cargas pesadas, tú puedes orar a un Padre en los cielos. ¿Y para qué oró Jesús a su Padre en esta turbación de alma? Oró por salvación. Padre, sálvame de esta hora. Cristo vio que tenía una hora, un tiempo limitado de sufrir, y pidió ayuda, salvación de su Dios y Padre en esa hora de turbación. Y puedes hacer lo mismo, cristiano. Dios está cerca en tus sufrimientos, debajo de tus cargas. Como dice Salmo 46, Dios es una ayuda muy presente. Y muchas veces pensamos, cuando sufrimos, Dios está muy lejos de mí y no oye mis oraciones. Pero no es así. Cuando sufrimos, más que nada, Dios está más cerca a su pueblo. Padre, sálvame de esta hora, dice. También esta oración
era oración con fe, pero también era oración con sumisión. Porque dice, pero por esto he llegado a esta hora. Aquí vemos la obediencia de Cristo. Él era dispuesto, él era listo a obedecer. Y vemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de la reina Esther. Y ella tenía sus dificultades de acercarse al rey, pero dijo, si muero, muero. Y practicó obediencia a la llamada de Dios. Pero la obediencia de Cristo era 1000 veces más grande que la obediencia de Esther, porque sintiendo la pesa de la ira de Dios, experimentando en su alma en ese momento esta carga, él determinó que iba a continuar a la cruz, no iba a escapar del sufrimiento. Y gloria a Dios por la obediencia perfecta de Cristo para su justicia. Y esta obediencia de Cristo es la obediencia que está imputado al creador en el momento que cree en Jesús sin obras de la ley. Y es la obediencia que necesitamos para mantenernos en pie delante de Dios. También nos muestra para qué propósito es oración. Oración siempre es enfocado en Dios mismo. Entonces, Jesús pidió ayuda, salvación de su Padre para hacer su voluntad para su gloria. Y la oración no es algo enfocado en nosotros mismos, siempre es enfocado en la ayuda de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Y hay que usar oración por eso. Ayuda para hacer y sufrir la voluntad de Dios. Y el fin de su oración era la gloria de Dios. Qué maravilloso que en este momento dice, Padre, glorifica tu nombre en sus sufrimientos. ¿Qué era la preocupación de mente de Jesús? La gloria de Dios. No estaba enfocado en escapando el sufrimiento, estaba enfocado en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el tema de la cruz de Jesús. Porque muchas cosas glorifican a Dios. La creación, la luz de los cielos, la profundidad del mar, todos glorifican a Dios. Pero más que nada, la cruz de Jesús glorifica al Padre, porque muestra su justicia perfecta. El Señor nunca va a cerrar sus ojos al pecado, siempre va a castigar el pecado. Y en la cruz de Jesús, Dios muestra que estaba castigando aunque era su hijo amado, Dios lo castigó. La cruz de Jesús muestra también el amor de Dios, porque Dios no tiene como deber de salvar a los pecadores, porque envió Dios su Hijo unigénito para salvar pecadores. Era por amor puro y era la sabiduría de Dios que
que hizo este camino de mostrar su justicia y para cumplir su amor. Entonces la cruz de Jesús glorifica a Dios. Y si quieres ver en la cruz de Jesús la gloria de Dios, Jesús ya ha orado por esto. Ha orado: Padre, glorifica tu nombre. Cuando buscas, muéstrame tu gloria, oh Señor, oh Dios, en la cruz de Jesús. Esta oración va a recibir una respuesta, porque es lo que Dios quiso. La oración de Jesús debajo de sus sufrimientos. En el tercer lugar, la respuesta de Dios a esta oración de Jesús debajo de sus sufrimientos. Y vemos esto en versículo 28, según el segunda parte, y versículo 29 y 30. Entonces vino una voz del cielo: yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hubo una respuesta de los cielos. Hay pocas veces en la Biblia donde vino una voz de los cielos: en el monte Sinaí, en el bautismo de Jesús, y también aquí en Juan capítulo 12. Pero esta oración de Jesús significa que hay respuestas de los cielos para cualquier persona que viene a Dios a través de Jesús, porque nuestros pecados han cerrado los cielos y no merecemos respuestas a nuestras oraciones, pero el Salvador crucificado ha abierto los cielos y recibió una respuesta. Y sí, con los cielos abiertos, qué lástima que no oramos más en fe en Cristo Jesús. Esta respuesta de los cielos también fue abusado, porque hubo opiniones sobre esta voz de los cielos. Entonces la gente que estaba presente y la había oído decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Aquí tenemos un ejemplo de opiniones diferentes que personas diferentes tienen sobre Cristo. Unos dicen: la religión cristiana es solamente una cosa natural, porque unas personas decían: esta voz solamente era el trueno. Y otros decían: no, hay más que algo natural. Hay algo de ángeles en la religión cristiana. Un ángel le ha hablado. Y ponen mucha énfasis en ángeles, pero nunca en Dios mismo. Entonces, es posible escuchar estas cosas y tener una opinión ligera de Jesús, sus sufrimientos, su oración y la respuesta de Dios. Y hay una persona aquí en esta posición. Has oído de estas cosas y quizás piensas: es algo ligero, no importa las cosas que oigo sobre Jesús, los sufrimientos de su alma y entonces. Pero ten cuidado,
amigo, porque Cristo fue turbado por los pecados de su pueblo. Y tú no estás turbado. No estás pensando sobre lo que va a pasar cuando mueres. No piensas sobre la respuesta que tienes que dar al Señor en el día postrero. No piensas en Dios como juez. No tienes temor de Dios. Pero tú eres loco porque Jesús fue turbado en su alma. ¿Y no eres turbado? Ten cuidado de ti mismo, amigo. Y Cristo es el camino a Dios. Cristo es el que necesitas. Entonces, esta respuesta fue abusada. Pero también esta respuesta era una respuesta para la ventaja de pecadores. Porque ¿qué dice Jesús? Versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Piensa en Jesús y su posición. Turbado con tan gran carga, acercándose a la cruz y necesitando la ayuda de su Dios y Padre, orando, rogando para la salvación y ayuda de Dios. Pero dijo que la respuesta no era para él. Entonces él tenía una carga para los pecadores, más que para sí mismo. Todo lo que hizo Jesús, hizo como Salvador. Y él regocijó que una respuesta vino de los cielos para los que oyeron. Entonces, Cristo es el Salvador dispuesto para ti. Vino no por sí mismo, pero vino por los pecadores. Ven a Cristo. Cristo es más dispuesto a salvar que pecadores están para venir a Él para la salvación. Gloria a Dios. Gracias a su nombre. Bueno, oremos puestos en pie.